Hubo una época en la que Anderson Silva parecía más un fenómeno que un ser humano. El hombre que hacía que los mejores del mundo se sintieran torpes, el artista que convertía el octágono en un escenario, le decían The Spider, porque movía su cuerpo como si tuviera más de 2 brazos. Porque tejía su red con precisión, paciencia y una calma que intimidaba más que cualquier grito. Durante años, fue intocable. Golpeaba sin esfuerzo, esquivaba con gracia, ganaba con elegancia. Pero el tiempo y la tragedia no perdonan a nadie. Una pierna partida en 2, un test antidopaje que lo marcó para siempre, derrotas que rompieron su espíritu, y lo más doloroso de todo, el silencio. Hoy, a sus 50 años, Anderson Silva vive lejos del ruido, en una calma que no suena a paz, sino a olvido. En este vídeo, descubriremos la historia completa de su ascenso, su caída y la dura realidad de una leyenda que ya no encuentra su lugar. Porque detrás de los cinturones y los gritos de gloria, hay un hombre intentando no desaparecer. Bienvenidos al lado oscuro del octágono, donde desvelamos todos esos secretos que este increíble pero aterrador mundo quiere mantener enterrados. Empezamos. Anderson Silva nació el 14 de abril de 1975 en Sao Paulo, Brasil, en un entorno donde el lujo era un sueño imposible. Creció rodeado de carencias, en una casa pequeña, con más esperanza que comida. Fue criado por sus tíos, porque sus padres no podían hacerse cargo de él. Y desde niño, entendió que la vida no iba a regalarle nada. Mientras otros soñaban con ser futbolistas o cantantes, él pasaba horas frente a un televisor viejo, viendo películas de Bruce Lee, copiando sus movimientos frente a un espejo roto. No tenía guantes, ni entrenador, ni gimnasio, solo la imaginación y la disciplina que lo acompañarían toda su vida. Su tío, viendo su obsesión, consiguió inscribirlo en clases de taekwondo, y aquel niño tímido comenzó a transformarse. A los pocos años ya dominaba capoeira, jiu-jitsu y muay thai. No peleaba con rabia, sino con calma, con una serenidad casi inquietante. Desde entonces, los que lo veían entrenar sabían que tenía algo diferente, una forma de moverse que no se podía enseñar. No tardó en comenzar a competir, sin dinero, sin protección, sin nombre, solo con el deseo de salir del barrio. Anderson Silva no buscaba fama, buscaba dignidad. Y fue esa hambre, esa necesidad de demostrar que su vida podía ser más que pobreza, lo que lo empujó a empezar el viaje que lo convertiría en uno de los más grandes de la historia. A finales de los años 90, Anderson Silva empezó a hacerse un nombre en los circuitos locales de Brasil. No cobraba mucho, a veces apenas unos billetes y un apretón de manos, pero su estilo empezaba a llamar la atención. Era diferente. Mientras muchos peleaban con furia, él peleaba con ritmo, observaba, calculaba y golpeaba solo cuando era necesario. Su técnica era tan limpia que parecía bailar alrededor de sus rivales. Esa mezcla de frialdad y creatividad lo llevó hasta Japón, donde empezó a pelear en organizaciones como Shuto y Pride. Allí, el público japonés, acostumbrado a los samuráis modernos, vio algo especial en él. No solo era un striker, era un artista marcial en el sentido más puro. Su precisión era casi poética, su forma de esquivar golpes, hipnótica, y aunque en aquel tiempo Estados Unidos apenas comenzaba a construir el fenómeno del UFC, Silva ya estaba listo para el escenario más grande. No buscaba dinero ni fama, quería perfección. Cada pelea era un experimento, un lienzo nuevo donde probar algo diferente. En Japón, aprendió la paciencia, la estrategia y el respeto, valores que marcarían toda su carrera. Y cuando en 2006 recibió la llamada de Dana White, no lo dudó ni un segundo. El chico que había aprendido artes marciales viendo películas piratas, ahora iba a subirse al mayor escenario del mundo. El UFC no lo sabía aún, pero estaba a punto de presenciar el inicio de una era que cambiaría el deporte para siempre. El 28 de junio de 2006, Anderson Silva debutó en el UFC contra Chris Leben, un peleador duro, agresivo, famoso por resistir cualquier castigo. Pero aquella noche duró menos de un minuto. Silva lo desmanteló con una precisión quirúrgica. Golpe tras golpe, cada movimiento exacto, sin desperdiciar energía. 49 segundos después, la pelea terminó.
El público no entendía lo que había visto. No era solo una victoria, era una declaración. Anderson Silva no había llegado a participar, había llegado a conquistar. 2 meses después, se enfrentó al campeón Rich Franklin. Era la oportunidad que todo peleador soñaba, pero para Silva fue un trámite. Lo acorraló en el clinch y le destrozó la nariz con una serie de rodillazos imposibles de olvidar. Franklin cayó, y con él, el reinado anterior del peso medio. Desde ese momento, el cinturón se convirtió en una extensión del cuerpo de Silva. Su dominio era tan absoluto que parecía estar jugando mientras los demás sobrevivían. Los fanáticos hablaban de él como si fuera un personaje de película. En cada defensa, su técnica se hacía más fina, más peligrosa, más perfecta. Nadie encontraba la fórmula para vencerlo. Lo apodaron The Spider, y no solo por sus largas extremidades, sino porque cada rival quedaba atrapado en su red. Durante años, el octágono fue su reino, un escenario donde el miedo se convertía en arte. Anderson Silva no solo ganaba combates, redefinía lo que significaba pelear. Durante casi una década, Anderson Silva no tuvo rival. Defendió el título del peso medio 10 veces seguidas y acumuló 17 victorias consecutivas. Una racha que todavía parece imposible. No importaba quién estuviera frente a él. Dan Henderson, Chael Sonnen, Forrest Griffin, Vitor Belfort. Todos cayeron de manera distinta, pero con el mismo resultado. El asombro. Peleaba con las manos bajas, esquivaba golpes a milímetros de su cara y sonreía mientras lo hacía. Era una mezcla entre precisión quirúrgica y provocación. Su cuerpo parecía saber antes que su mente cuándo y dónde llegaría el siguiente golpe. Su knockout con una patada frontal a la cara de Belfort fue pura poesía en movimiento, una de las imágenes más repetidas en la historia de las artes marciales mixtas. El público lo adoraba. Los comentaristas lo llamaban el mejor de todos los tiempos. Dana White decía que nadie, ni siquiera los más grandes campeones del pasado, podía compararse con Silva. Cada pelea suya era un evento mundial. Pero lo que pocos notaban era que, detrás de esa calma y de esa sonrisa, comenzaba a crecer algo peligroso: el peso de la perfección. Anderson ya no peleaba contra sus rivales. Peleaba contra su propia leyenda. Todos esperaban que ganara, que hiciera algo espectacular, que siguiera siendo invencible. Y esa presión, esa necesidad de ser un dios cada vez que subía al octágono, fue el principio del fin. Julio de 2013. Anderson Silva vuelve a entrar al octágono para defender su título una vez más. Esta vez contra Chris Weidman. Un joven invicto. Fuerte. Con hambre de gloria. Para todos, era otro trámite para el campeón. Pero Silva no parecía concentrado. Durante la pelea bajó las manos, sonrió, provocó, se burló de su rival, como si el resultado estuviera escrito. Weidman lanzó un gancho, y en un instante todo cambió. El golpe conectó limpio. Y el invencible cayó. El público quedó en silencio. Anderson Silva, el hombre que hacía que los demás parecieran amateurs, yacía inconsciente sobre el suelo. El reinado del mejor peleador del mundo había terminado con un solo golpe. Fue el momento exacto en el que el mito se quebró. Pero lo más doloroso estaba por venir. En la revancha, meses después, Silva buscaba redención. Volver a demostrar que seguía siendo el mejor. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En el segundo asalto, lanzó una patada, Weidman la bloqueó, y el sonido fue inconfundible. Su pierna se partió en dos. La imagen dio la vuelta al mundo. Anderson gritó de dolor. El público quedó horrorizado. Y el deporte entero sintió el golpe. Aquella fractura no solo rompió su hueso, rompió su carrera, su confianza, su magia. Nadie sabía si podría volver. Y aunque su cuerpo sanó con el tiempo, algo dentro de él se había roto para siempre. Después de más de un año de recuperación, Anderson Silva volvió al octágono en 2015. Los fans esperaban un milagro. El regreso del genio, del artista, del campeón eterno. Pero lo que vieron fue distinto. Su cuerpo estaba sano, sí, pero su alma no. Se movía con cautela, sin esa fluidez que lo hacía único. Sus reflejos ya no parecían los mismos. Peleó contra Nick Diaz y ganó por decisión, pero la victoria se sintió vacía.
como si el viejo Anderson se hubiera quedado atrapado en algún lugar del pasado. Y entonces llegó el golpe que destrozó lo que quedaba de su reputación. Un test antidopaje positivo. 2 sustancias prohibidas fueron encontradas en su sistema. Anderson se defendió. Dijo que había sido un error. Que se trataba de un medicamento. Incluso habló de un tratamiento para mejorar su rendimiento sexual. Pero ya era tarde. Su legado, construido sobre la pureza de su talento, empezó a mancharse. Los titulares lo llamaban tramposo, y los fans se dividieron. Algunos lo defendían. Otros lo enterraban. El hombre que había elevado el deporte a otro nivel, ahora era parte del mismo escándalo que tanto había criticado. Fue suspendido durante 1 año, y en ese tiempo, el mundo de las MMA siguió adelante sin él. Cuando regresó, nada era igual. El respeto seguía. Pero la mística se había ido. El mito se había convertido en un hombre común. Y lo peor, en un hombre cansado. Anderson intentó volver a ser el que fue, pero el tiempo ya no lo perdonaba. Peleó contra Michael Bisping, y aunque por momentos mostró destellos de su antiguo brillo, ya no tenía la misma velocidad ni la misma precisión. Incluso cuando conectó una rodilla voladora que casi acabó la pelea, el árbitro no la detuvo. Y Silva perdió por puntos. A partir de ahí, su carrera fue cuesta abajo. Derrotas ante Daniel Cormier, Jared Cannonier y su heredero espiritual, Israel Adesanya, marcaron el cierre de una era. Contra Adesanya hubo respeto. Hubo emoción, pero también un aire de despedida. Era como si el pasado y el futuro se miraran cara a cara en silencio. El hombre que antes bailaba dentro del octágono, ahora parecía moverse con el peso de los años, de las cicatrices y del miedo a aceptar que su tiempo había pasado. Cada derrota era una herida nueva, no en su cuerpo, sino en su orgullo. Dana White, que alguna vez lo llamó el mejor de todos los tiempos, llegó a decir después de su pelea con Uriah Hall: no debería haberlo dejado pelear. Fue un error. Anderson es una leyenda, pero esta noche demostró que ya es hora. No hubo ceremonia, ni lágrimas, ni un adiós digno de su historia. Solo un post en redes días después, sin ruido, sin aplausos. Así terminó la historia del peleador más elegante que jamás pisó el octágono. En silencio, mientras el mundo seguía adelante sin mirar atrás. Pero Anderson Silva no supo, o no quiso, soltar del todo. Después de su salida del UFC, buscó una segunda vida en el boxeo, como si necesitara volver a sentir la adrenalina, el público, el sonido del golpe limpio. En 2021, sorprendió al mundo venciendo a Julio César Chávez Jr. Parecía que el viejo Spider aún tenía algo que decir. Su movimiento, su calma, su arte, seguían allí. Por una noche todos volvimos a creer. Pero la ilusión duró poco. 1 año después, Silva aceptó pelear contra Jake Paul, un youtuber convertido en boxeador. La pelea fue más espectáculo que deporte, y aunque Anderson no fue noqueado, perdió por decisión. El resultado fue lo de menos. Lo doloroso fue ver a una leyenda usada como trampolín para la fama ajena, un símbolo del respeto convertido en mercancía de entretenimiento. Las redes lo criticaron, los medios lo redujeron a un titular más, el hombre que redefinió el arte marcial mixto, que dominó a los mejores del mundo, ahora era presentado junto a influencers y estrellas de TikTok. Fue humillante. Y después de eso, simplemente desapareció, sin entrevistas, sin grandes anuncios. El Spider que una vez voló sobre el octágono, se había apagado, dejando atrás un vacío que ni el dinero, ni los recuerdos, ni los flashes podían llenar. Hoy, Anderson Silva vive lejos del ruido, en una casa tranquila en California junto a su esposa y sus hijos. Ya no hay cámaras esperándolo en el aeropuerto, ni titulares anunciando su próxima pelea. Solo calma, y tal vez demasiado de ella. A veces aparece en eventos de artes marciales, da charlas, o sube vídeos entrenando, golpeando el saco con esa misma elegancia de siempre, como si aún hablara con su pasado a través del movimiento. Pero lo cierto es que el mundo ya no lo mira igual. Las marcas desaparecieron, los contratos se fueron, y la fortuna que construyó en su época dorada no fue tan grande como muchos creen. A pesar de haber sido uno de los mayores íconos del UFC, sus ganancias totales apenas superaron los $20 millones antes de impuestos y comisiones.
En comparación con lo que ganan las estrellas actuales, es casi una injusticia. Él abrió las puertas, pero no pudo quedarse con las llaves. Ya no hay grandes casas ni autos exóticos, solo una vida sencilla, silenciosa, con un puñado de recuerdos colgados en las paredes, fotos en blanco y negro de su mejor época. Algunos dicen que sigue entrenando todos los días. No porque espere volver, sino porque es lo único que le da paz. El cuerpo puede envejecer, pero el alma del guerrero nunca se rinde. Aún así, la mirada de Anderson, cuando habla del pasado, deja ver algo que no se borra. La tristeza de quien lo dio todo por un mundo que ya lo olvidó. Anderson Silva fue más que un campeón, fue un artista dentro del caos. Pero hoy, a sus 50 años, su nombre apenas se menciona en las transmisiones. Sus mejores peleas solo aparecen en recopilaciones antiguas, y sus récords son superados por nuevas estrellas que crecieron imitándolo sin siquiera entender lo que significó. Es el precio del tiempo. En las MMA, la memoria es corta. Y las leyendas se consumen tan rápido como se crean. Silva no tiene el carisma mediático de McGregor, ni los millones de seguidores de Adesanya. Su arte no fue de palabras, fue de movimientos, y eso no vende en la era de los clips virales. Lo que duele es ver que, después de haber sido el pilar de la modernidad del UFC, hoy su nombre apenas genera titulares. El hombre que hizo del octágono un escenario de danza y precisión, ahora entrena en silencio mientras el mundo pasa de largo. Detrás de cada golpe, de cada sonrisa en redes, se nota una nostalgia profunda, un intento de no desaparecer del todo. Y es que, más allá de los títulos, lo que más duele a un guerrero no es perder, sino ser olvidado. Porque Anderson Silva no perdió contra el tiempo, ni contra los rivales. Perdió contra el silencio. Ese silencio que llega cuando las luces se apagan. Los gritos del público se disuelven. Y solo queda el eco de lo que alguna vez fuiste. Un eco que, en el caso de Anderson Silva, todavía resuena en cada rincón del octágono, recordándole al mundo que antes de los campeones de hoy existió un hombre que lo cambió todo. Porque aunque el mundo haya seguido adelante, el legado de Anderson Silva sigue vivo en cada golpe preciso, en cada esquiva elegante, en cada peleador que entra al octágono, soñando con moverse como él. Muchos no lo saben, pero su estilo cambió la historia de las MMA para siempre. Antes de Silva, el striking era fuerza y velocidad. Después de él, se volvió arte, cálculo, paciencia. Él enseñó que un combate no tenía que ser una guerra de brutalidad, sino una coreografía entre el peligro y la calma. Y aunque sus últimos años fueron difíciles, las derrotas, la fractura, la suspensión, el olvido, su impacto nunca desapareció. Hasta los que hoy dominan la UFC, como Adesanya o Pereira, reconocen que lo suyo empezó viéndolo a él. Puede que ya no esté bajo las luces, pero su sombra aún está en cada octágono del mundo. Porque hay algo que ni el tiempo, ni las derrotas, ni el olvido pueden borrar: el respeto. Anderson Silva fue, es y será el símbolo de un tipo de grandeza que ya no se ve. Y aunque hoy viva lejos del ruido, rodeado solo de su familia, su legado está escrito en la historia del deporte, en el alma de los peleadores, y en la memoria de quienes vimos con nuestros propios ojos lo que significaba ver la perfección en movimiento. Porque las leyendas pueden envejecer, pero jamás mueren. Y Anderson Silva, de Spider, será por siempre la prueba viviente de que incluso el guerrero más silencioso deja la huella más profunda. Anderson Silva fue más que un campeón, fue una lección de vida. Un hombre que nació en la pobreza más absoluta, que se forjó con disciplina y humildad, y que llegó a lo más alto del mundo solo con su talento y su mente. Durante años, hizo que lo imposible pareciera fácil, que el dolor se convirtiera en arte, y que el miedo se transformara en espectáculo. Pero como toda historia de grandeza, la suya también tuvo un precio. El olvido, las heridas, las sombras. Hoy, a sus 50 años, Anderson ya no pelea frente a miles de personas. Pelea frente al espejo, contra el paso del tiempo, contra los recuerdos que no lo dejan dormir. Y aunque el público ya no grite su nombre, hay un silencio que lo acompaña. Un silencio que no es derrota, sino respeto. Porque cuando las luces se apagan y el rugido del octágono se desvanece, lo que queda no son los cinturones ni los títulos, sino la huella que dejas en quienes te vieron ser invencible. Anderson Silva fue el arte en movimiento.
La calma en la tormenta. La definición de lo que significa ser una leyenda. Su cuerpo ya no vuela como antes, pero su espíritu sigue ahí, suspendido en la historia del deporte, intocable, eterno. Y aunque el mundo lo haya olvidado, quienes lo vimos brillar nunca podremos hacerlo. Porque hay peleadores que ganan combates, y luego están los que cambian el significado de pelear. Bienvenidos al lado oscuro del octágono, donde desvelamos los secretos que este increíble pero aterrador mundo quiere mantener enterrados.